Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? De nuevo aquí con Joaquín Aguilar, director de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes. Y vamos a entrar en materia de lo que es víctimas de abuso sexual de sacerdotes que tenemos aquí enfrente y su defensor, licenciado en Derecho, Joaquín Aguilar. Joaquín, quisieras presentar a estas dos personas valientes que nos acompañan el día de hoy. Sí, claro que sí. Bueno, aquí tengo a mi lado a un par de valientes sobrevivientes de abuso sexual por sacerdotes de Piedras Negras, Coahuila. El nombre Roberto Javier e Ignacio. Este es un caso muy difícil, pero también es un caso en el cual tienen tanta documentación de un encubrimiento que lo he mencionado fuerte y quedito, que después del caso de Norberto Rivera y del arzobispo Mahony, es el siguiente mejor documentado, donde el obispo de Piedras Negras, en complicidad con muchos jerarquillos, por decirlo de alguna forma, de la religión católica, han encubierto a un pederasta, que en este momento se encuentra prófugo, le dicen el padre Meño, que incluso ya se emitió la ficha roja de Interpol para encontrarlo. Solamente esperamos pues que se haga justicia por parte de nosotros. Fui a visitarlos a Coahuila para demostrarles que no están solos, que desafortunadamente es una situación que les tocó vivir, pero que se los he externado en privado, públicamente. Vamos a luchar porque se castigue a quien se tenga que castigar, y espero que Coahuila también siente precedente, como en el caso de Oaxaca, que es la única sentencia en el país por delitos sexuales. La de Oaxaca. La de Oaxaca. ¿Extenderte? Que es el caso de Silvestre, que ahorita está preso precisamente, y es por delitos sexuales contra un menor. Es la única sentencia que hay en ese caso, bueno, en todo el país. Y espero que Coahuila también siente un precedente demostrando que existe la justicia para las víctimas. Ahora le doy la palabra aquí a mi querido amigo Ignacio para ver qué quisiera decir. Es un gusto, Cristina, estar con usted, compartir pues este momento, y pues estamos agradecidos. En mi persona estoy muy agradecido que me haya encontrado con el presidente de SNAP en México, que es Joaquín, porque en realidad Piedras Negras, en su momento, cuando quisimos los dos algún abogado para poder trabajar este caso, los abogados preferían mejor que nosotros llegáramos a un acuerdo económico con el obispo para que ya se acabara todo. Entonces no encontramos, Javier y yo visitamos puertas de varios bufetes de abogados y ningún abogado se quiso rifar ese papel, más los abogados que ahorita tiene Javier, que son los que han estado pues al pendiente. En mi caso empecé solo, empecé sin abogado, y creo que lo único que hice fue dar mi declaración. Di una declaración como demanda cuando me atendió la delegada estatal de Coahuila. Personalmente me la mandó lo que fue pues la primera dama Angélica Rivera y el gobernador de Coahuila. Ellos me la mandaron a ella para que pudiera ella asesorarme. Y cuando yo quise hacer esa demanda, pues al final no fue demanda, según fue una acta testimonial lo que ella había metido. Y nada más encontraba la demanda de Javier. Entonces ahí empezamos a ver que había ya cosas malas por parte de irregularidades. Y perdí la noción, o se perdió más bien la huella de la delegada estatal, en mi caso, quedándome pues solo y siguiendo pues como quiera con la demanda. Vuelvo a acercarme a las autoridades y vuelvo a retomar yo mi demanda, y ya no la hago como un acta testimonial, sino una demanda como tal en contra de Juan Manuel Riojas Martínez, alias el Padre Meño, que abusó de mí sexualmente cuando yo era seminarista menor de edad, dentro del seminario del Sagrado Corazón Auxiliar de Piedras Negras. Fue abuso sexual
a 11, 12 de la noche, y fueron 2 ocasiones lo que él hacía hacerlo, siendo él el padre espiritual en esos años, en ese seminario. Entonces sí ha sido lamentable, y más lamentable que la sociedad de Coahuila o la sociedad de Piedras Negras nos tacha de lo peor. Nos ha ofendido, nos ha agredido, y ahorita como que ya están viendo que en realidad tenemos la razón y se están acercando más. La visita de Joaquín a Piedras Negras, para mí, yo le decía ahorita que veníamos en camino, me siento cobijado por ti y me siento cobijado por toda esa gente que está detrás de tu fundación, detrás de tu institución, que está para protegernos a nosotros. Se puede ir Joaquín de Piedras Negras y me quedo tranquilo, porque ha habido amenazas, ha habido amedrentaciones en que cállate porque va a pasar ciertas cosas. Han habido muchas propuestas por otros curas también de la diócesis. La mitad de los sacerdotes están a favor de Alonso y la otra mitad no está a favor de Alonso. Ah, sí, la mitad no están a favor del arzobispo Alonso. Del obispo, del primer obispo de Piedras Negras. Y eso es en lo que yo he estado batallando. Cuando me doy cuenta del caso de mi hermano Javier, pues tengo que salir a hablar, porque en ese lapso de 14 años sé y me consta que hay más de 30 abusos sexuales por parte de Meño en esa época. Solamente por parte de él. Por parte de él, sí. Entonces, pues sí me gustaría también que Javier le contara parte de su proceso y de su caso. Estuviste prácticamente silenciado por 14 años. Por 14 años me guardé lo que había pasado. ¿Qué es lo que te pidieron? Que guardara silencio. Cuando yo denuncio una vista que yo tenía o avistamientos de relaciones sexuales de seminaristas mayores del seminario, y se lo reporto al padre espiritual, a Meño. ¿Relaciones sexuales de los seminaristas mayores con quién? Entre ellos mismos. Entre ellos, homosexualidad. Le estoy hablando a seminaristas que iban de filosofía a teología, ya para ordenarse sacerdotes. Yo denuncio. Sí, yo denuncié eso y no me creyeron tampoco eso, creyeron más en esas personas. Y de ahí pues mejor me hace el obispo que dar una carta para cambiarme una comunidad religiosa y yo me vaya sin que le diga a mi familia lo que había pasado y sin que le hablara a los medios de comunicación cómo estaban pasando las cosas. ¿Y tú obedeciste y mantuviste el silencio que te pidió el obispo? Sí, lo mantuve por mucho tiempo. Y ahora que me encuentro, yo sí tengo audios de Alonso, porque yo sí lo grabé con mi celular. Tengo 2 charlas que pues ahora se lleva Joaquín para hacer otro proceso. Y esa charla es donde él reconoce cuando fue en ese entonces que yo le denuncié y le dije lo que estaba pasando. En esos audios reconoce el mismo Alonso que hay mucha homosexualidad de sacerdotes dentro de su diócesis. En esos audios hay mucha evidencia donde Alonso quiso tapar el sol con un dedo. Entonces me di la oportunidad de grabarlo porque no tengo pruebas cómo comprobar ese abuso sexual de Meño, pero me di el valor de grabarlo yo y eso es lo único que ahorita me mantiene muy tranquilo en que él reconoce esa situación cuando fue que llegó a Piedras Negras en el 2004. Y dices que lo que te motivó a ya salir a hacer esta denuncia pública es el abuso que sufrió tu compañero. Sí, pues con Javier yo creo que ya somos más hermanos que conocidos, porque desde entonces que surge esto, mi mamá me despierta a las 6:30 de la mañana y mi hermana, oye, se están denunciando al padre Meño en la radiodifusora por abuso sexual de un seminarista. Tú tienes que hablar, tú tienes que decir lo que pasaste en ese entonces, porque ya no nomás fuiste tú, hay otro más y hay muchos dentro de ese lapso. Me animan y yo le hablo solo a los medios de comunicación para poderme apoyar a Javier, porque hay algo muy raro que le decía a Javier el obispo, jamás había tenido una queja del padre Meño de este tipo. Entonces dice, eres un mentiroso, Alonso, porque tú sabes que yo fui el primer que te denunció ese caso. Entonces desde hace muchos años lo fui encubriendo. ¿Por qué lo aceptaba el padre Meño? Porque acarrea mucho dinero adentro de su obispado, porque arregla las cosas de manera muy lujosas y es lo que más le agradaba a Alonso. Pero dices que lo sacaron del seminario, lo pusieron en una parroquia, me contaste a mí, y lo regresaron como el rector del seminario. Sí, en mi época, o sea, premiándolo. En mi época fue el espiritual. Entonces, cuando pasa esto, yo me voy a otra comunidad, al padre prefecto lo cambian a Rosita, al padre Meño también lo cambian para Rosita. A los seminaristas que yo miraba haciendo eso, los mandan a su seminario, los ordena sacerdotes, el obispo, y
A los pocos años lo regresa el padre Meño al seminario, pero como rector del seminario de ese entonces. Qué barbaridad. Ahora sigue Javier. Bueno, también estoy muy agradecido por este momento y yo también quisiera contar así de una manera muy breve. Lo mío pasó en el 2015, fueron 4 ocasiones que se presentaron. Las últimas, la primera no estuvo las 4 fueron muy distintas, pero las que más me marcaron fue la segunda y la cuarta ocasión. Yo esto se lo conté en ese mismo año al padre espiritual que estaba en ese tiempo. El padre pues sí me dio a entender que el seminario como institución, el seminario de Piedras Negras no contaba con una estructura para ayudarme en eso. Ya cuando yo termino los 3 años de la preparatoria, yo ingreso al seminario de Monterrey, en el seminario de Allende. Ahí en un 12 de diciembre, días antes, el padre prefecto de disciplina me dio un cuestionario. Dentro de ese cuestionario había una pregunta que decía cuáles habían sido tus obstáculos dentro del seminario, y yo le pongo ahí nada más que pues el cierto comportamiento de algunos padres y refiriéndome también a lo económico, pero el padre se quedó con la duda de qué tipo de comportamiento, y yo fue un proceso de varios días para yo poder contar al padre de aquí de Monterrey lo que había pasado. El prefecto. Al prefecto del seminario de Monterrey, ¿cómo se llama? El padre Arturo. Y pues durante 3 días yo le conté al padre lo que había pasado. Estuve reflexionando los primeros días debido a que tenía yo mucho miedo al hablarlo. Pero cuando yo se lo digo al padre, él me dice que lo hable con el otro padre, el encargado, el coordinador, y ya de ahí se hace una cadena, el coordinador al rector, después el rector hace una reunión con el obispo aquí en Monterrey, junto con el vicario. ¿Con el obispo o con el arzobispo? Con el obispo de Piedras Negras, con el vicario canciller de aquí y el coordinador del curso introductorio. Ahí en esa reunión pues se le fue informado al obispo el 19 de diciembre del 2016. Pasaron días de haberlo yo hablado aquí en Monterrey, y pues yo en ese entonces confiaba mucho en que el obispo iba a tomar las mejores medidas para resolver la situación. Él me había prometido que lo iba a hacer. En ese tiempo me asignó un psiquiatra de aquí mismo, de aquí de Monterrey. Él me dijo que asistiera, me dijo que todo lo hiciera de una manera muy discreta, que no se lo contara a nadie. Me dijo que se lo dijera a mis papás, pero él me decía mucho de una manera parcial y atenuada, que les hiciera ver a mis papás que la situación por la que había pasado no era nada grave, que yo ya estaba muy bien. Y pues así lo hice porque, como le decía, yo confiaba en que el obispo pues iba a hacer algo contra el padre, tomar un castigo. Y pues pasaron varios meses, pasó diciembre, en enero supuestamente le fue informado al padre, el obispo le informó al padre Meño que yo lo había denunciado. A mí el obispo me habla, yo estando aquí en Allende, Nuevo León, me habla diciendo que el padre ya había aceptado la situación. Incluso me dijo que no tenía ningún sentimiento negativo hacia mí el padre, y me decía que yo buscara el perdón sincero. Y pues al ver que no se hacía nada, pues que no había nada de un movimiento, mis papás estaban muy molestos, a pesar de que yo les había mentido porque el obispo me había dicho que no les dijera nada. Y ellos querían ir a los medios de comunicación, le dijeron al padre Chuy, que era mi director espiritual, y lo que el padre Chuy hizo fue hacer una reunión con mis papás, el obispo, con ellos en su casa. En esa reunión, el obispo de Piedras Negras, ahí en esa reunión
pues el obispo les ofreció, así en las palabras textuales, les dijo, pídanme lo que quieran. Y pues eso es traducirlo como algo material, algo económico. Y pues sí nos dijo mis papás que él no iba a denunciar al padre porque lo que él temía era que saliera en los medios de comunicación. Incluso dijo que yo podía llegar a traumarme, tener alguna complicación yo por tanta presión de la sociedad, de los medios de comunicación. Y ya pasa enero, en el mes de febrero, el padre es solamente removido como rector del seminario a la parroquia Santuario de Guadalupe en Piedras Negras. El Santuario de Guadalupe es la iglesia principal de Piedras Negras. Y pues para mi papá especialmente, él lo tomó como un premio, porque me dijo, ese fue el castigo por haberlo denunciado, que lo pusieran en la mejor iglesia de Piedras Negras. Y pues no mirábamos que hubiera un castigo contra el padre. Yo ante eso pues no sabía qué hacer, estaba muy desesperado. Pasó marzo, yo a principios de marzo vuelvo a ir a Piedras Negras, yo estaba en Allende. Y los primeros de marzo yo me reúno con el padre Chuy, que era mi director espiritual. Me dice, te tengo una respuesta del obispo. Esa respuesta era un folder blanco donde contenía una carta. Esa carta supuestamente yo la había hecho en primera persona, donde decía que exculpaba al obispo de no haber actuado en el orden civil y que yo nunca aceptaría complicidad del obispo hacia el padre. Y la intención de ellos era que yo firmara esa carta para deslindarse de los hechos. Yo nuevamente regreso aquí a Nuevo León y pues sí regreso triste y decepcionado, y lo que hago ahora es ponerme a redactar una carta de anuncio apostólico, Franco Coppola. Yo redacto esa carta, se la mando el día 10 de marzo de este año, y ahí le explico todo el proceso que el obispo llevó, lo que pasó con el padre. Y el nuncio me responde en abril, a principios de abril me responde, pero no me dio una respuesta ni nada, sino fue nada más que el obispo ya había mandado pues el caso a la respuesta a Roma, y pues se quedó todo igual, no pasó nada. Y ante eso pues otra decepción más, porque no veía un apoyo por parte de la iglesia. Y ya hasta el día 24 de marzo yo pongo la denuncia al padre Meño, pero yo días antes le avisé al padre Chuy que yo iba a denunciarlo, y por eso el mismo día que yo denuncié, cuando yo ya había ido a la procuraduría, ya había un notificado de la diócesis diciendo que había una conducta inapropiada del padre Meño. Ellos nunca manejaron el término que era, sino que conducta inapropiada. Y a mí lo que más me molestó también fue que al día siguiente se habían cumplido 14 años de haberse formado la diócesis de Piedras Negras, y el vocero de la diócesis, dijo que en cuanto ellos se enteraron de la situación, denunciaron, y ellos querían ver que ellos habían hecho lo correcto, cuando realmente pues solamente me estaban como que alargando la situación. Eso me lo dijo a mí el obispo en una reunión aquí en Allende, Nuevo León. Él me decía que no había tenido ninguna queja de ese tipo contra el padre, que solamente eran económicas. Y él me decía, 100 palabras de él, que el padre tenía un 99% que era bueno y un 1% que era malo. Y una de las cosas, antes de que se me olvide rápidamente, y por último, él levantó una denuncia por encubrimiento contra el obispo, penalmente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo sé que son temas pesados, pero son temas que la sociedad mexicana y la iglesia mexicana, la sociedad los ha querido ignorar, y la iglesia mexicana los ha seguido encubriendo, por más que el Papa Francisco, a quien admiro por sus declaraciones, ha exhortado a que se deje de encubrir la pederastia clerical. Los hechos aquí narrados
hablan de todo lo contrario. Esta pareciera una conspiración que viene de Roma, va al nuncio, va a los arzobispos, a los obispos, y no se diga a todos aquellos sacerdotes que se quedan callados cuando saben que un compañero de ellos incurre en este tipo de actos ilegales, que son crímenes. Muchísimas gracias, no me queda más que una profunda admiración a los tres y pues todo nuestro apoyo de todas aquellas personas que creemos en ustedes y creemos en la causa de la justicia y que este encubrimiento se acabe. Gracias.